Estoy convencida de que a estas alturas conocéis mis gustos por la lectura y por las historias, así como los pequeños relatos y cuentos. Desde luego, no sin dejar de lado las leyendas y los mitos. Y diréis, ¿por qué nos cuenta todo esto? Pues la respuesta es sencilla. Quiero hablaros de los orígenes del cuento legendario, de Medusa y las gorgonas. ¿Sabéis a qué me refiero? ¿No? No ocurre nada. Os lo cuento ahora. Los mitos y las leyendas son historias que se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Son historias que nos hablan de los orígenes del mundo, de los dioses y de los héroes, de los peligros que acechan a la humanidad y de los valores que debemos seguir. Los mitos y las leyendas suelen estar llenos de elementos fantásticos, como criaturas sobrenaturales, poderes mágicos y acontecimientos imposibles. Sin embargo, no son simples historias de fantasía. Tienen una función importante en las sociedades humanas. En primer lugar, ayudan a explicar el mundo que nos rodea. Nos hablan de los orígenes del universo, de la naturaleza y de los seres humanos. En segundo lugar, los mitos y las leyendas transmiten valores morales y sociales. Nos enseñan qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer y qué debemos evitar. En tercer lugar, los mitos y las leyendas proporcionan un sentido de identidad y pertenencia. Nos conectan con nuestra cultura y con nuestros antepasados. Si tiene nombre, existe. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca y os invito a quedaros conmigo. ¿Comenzamos? Según cuenta la historia, el rey Acrisio de Argos tuvo un hijo, una hija llamada Danae. Preocupado por esto, Acrisio viajó a Delfos para consultar al oráculo. Le preguntó a la sacerdotisa si tendría un hijo y ella dijo que no. La sacerdotisa le informó al rey que su hija daría a luz un hijo. Sin embargo, la sacerdotisa advirtió a Crisius que el hijo de Danae lo mataría. Para evitar esto, Acrisio colocó a su hija en un apartamento subterráneo de bronce con techo abierto. Acrisio, pensando que su problema había terminado, pronto se sorprendería. Mientras Danae vive en soledad, Zeus se da cuenta de lo hermosa que es Danae. Al ver su belleza, Zeus decidió visitar a Danae en forma de lluvia de oro y la impregnó. A su debido tiempo llegó un mensajero para informarle a Acrisio de que su hija dio a luz a un hijo. Ella llamó al niño Perseo. Acrisio sabía que no podía matar al bebé porque sentiría la ira de Zeus. Por lo tanto, para deshacerse de su problema, colocó a su hija y a su nieto en una caja y los dejó a la deriva en el mar.
Finalmente, el cofre llegó a la isla de Seripus. Un pescador llamado Dictys descubrió el cofre y lo abrió, y allí descubrió a la mujer y al niño atrapados dentro. Dictys decidió cuidar a la mujer y al niño, los llevó a su casa y los aceptó como familia, ya que él y su esposa no tenían hijos propios. Con el paso del tiempo, Perseo se convirtió en hombre. Dictys tenía un hermano, el rey Polidectes de Seripus. Polidectes era un rey cruel que tenía ojos para Danae. Danae rechazó sus avances, ya que ya era esposa de Zeus. Polidectes la intimidaba, pero a medida que pasaba el tiempo, le temía a Perseo. Este se había convertido en un hombre fuerte y atlético. Para deshacerse de Perseo, Polidectes habló con él y le informó al joven que estaba perdiendo el tiempo en la isla. Debería irse y ver el mundo y convertirse en un héroe, ya que era el hijo de Zeus. Perseo, intrigado por esto, preguntó qué podía hacer él que fuera considerado heroico. Polidectes podría haber nombrado muchas cosas, pero quería deshacerse de Perseo, e informó al joven que si quería ser un héroe debía matar a la Gorgona, Medusa, y recuperar su cabeza. Polidectes le explicó a Perseo que 3 hermanas conocidas como Gorgonas vivían en el oeste, pero de las 3, Medusa fue la más hermosa. Le informó a Perseo que Medusa tenía serpientes por cabello y que si las mirabas seguramente te convertirías en piedra. Eso no sonaba tan bonito. Nadie sabía el paradero de las Gorgonas, a pesar de que se decía que vivían al oeste de Seripus. Perseo necesitaba más información y consultó a los dioses. Atenea le dio a Perseo un escudo pulido, que actuó como espejo. Hades contribuyó con su casco, que haría invisible a Perseo una vez que se lo pusiera. Por último, Hermes le arrojó a Perseo un par de sandalias plateadas con alas. En cuanto al arma, se le entregó una hoz. Si bien Perseo ahora tenía todos los elementos esenciales para viajar y derrotar a la Gorgona, todavía le faltaba la información más crucial: cómo llegar allí. Atenea le aconsejó a Perseo que buscara a las hermanas grises, quienes le dirían dónde vivía la Gorgona. Si bien esto le dijo poco a Perseo, Hermes estaría allí para guiarlo en su primer viaje. Perseo y Hermes volaron a la ubicación de las hermanas grises. Una vez que llegó Perseo, se encontró con las 3 hermanas ancianas, que además estaban ciegas. Perseo se sorprendió al ver que las hermanas poseían un solo ojo para ver. Cuando Perseo les preguntó dónde vivía Medusa, las hermanas se negaron a responder su pregunta. Al ver su dilema, Perseo apartó el ojo de una de las hermanas. Las hermanas le rogaron a Perseo que se lo devolviera, pero él se negó hasta que le dieron lo que quería. Las hermanas grises finalmente se rindieron y le dijeron a Perseo el paradero de las Gorgonas. Perseo agradeció a las mujeres y les devolvió el ojo. Si tiene nombre, existe. Perseo hizo la siguiente parte del viaje solo. Cuando aterrizó fuera de la entrada de la guarida de Medusa, lo que estaba frente a él era una escena de arte grotesca, de guerreros que no lograron matar a la bestia debido a mirar directamente a los ojos de Medusa. Como dice el refrán, si las miradas mataran. Al ver cómo cada hombre había estado mirando hacia adelante en el momento de la muerte, Perseo se puso su casco mágico y se volvió invisible. En lugar de caminar hacia adelante,
caminó lentamente hacia atrás, hacia la entrada, usando el escudo que Atenea le dio como espejo para guiar sus pasos. Una vez dentro, Perseo finalmente se encontró con las hermanas gorgonas, que estaban durmiendo. Dos de las hermanas eran feas e inmortales, por lo que poco podía hacer por ellas, pero Medusa era mortal y su aspecto era devastador. Perseo se acercó a Medusa lentamente. Una vez que estuvo sobre ella, Atenea guió su mano para cortarle la cabeza a la gorgona con un solo golpe. Perseo recuperó la cabeza y la colocó en una bolsa de cuero. La descripción de Medusa y las gorgonas fue una manufacturada continua por escritores que comenzaron en la Grecia clásica y perduraron hasta bien entrado el periodo romano. La fuente más antigua sobre Medusa y las gorgonas no se parece en nada a lo que se lee hoy. El poeta griego Hesíodo, que vivió entre el 750 y el 650 a.C., es el primero en mencionar a las gorgonas y a la Medusa en su libro Teogonía. To the sea, through the iris, the stone, leather snakes of her majesty. Mesmerize me, I dare you to try. Hypnotize me with Medusa's green eyes. Stare my heart to stone just before the Holy Ghost, and my soul just can't let go. In this world I'm not alone. Let this line be known, Medusa's claimed a throne. Press my lips to the reed, brass melodies sing that the ruler is known, the queen of vain vanity. Mesmerize me, I dare you to try. Hypnotize me with Medusa's green eyes. In the warning zone, exit is unknown. Statues cursed to stone, frozen and alone. Let this line be known, Medusa's claimed her throne. Snakes and stone, skin and bone, vain and revenge, betrayed by a friend, grow cold, consumed by greed. Mesmerize me, I dare you to try. Hypnotize me with Medusa's green eyes. Mesmerize me, I dare you to try. Hypnotize me with Medusa's green eyes. Ceto le dio a Forcis a las grises de mejillas claras, hermanas grises de su nacimiento, y tanto los dioses inmortales como los hombres que caminan sobre la tierra las llaman Graiae. Pempredo, bien vestido, y Enio, con túnica azafrán, y las gorgonas que habitan más allá del glorioso océano en la tierra fronteriza hacia la noche, donde están las claras Hespérides, Esteno, Euriale y Medusa, que sufrió un destino lamentable. Era mortal, pero los dos eran eternos y no envejecieron. Con ella yacía el del pelo oscuro, Poseidón, en un prado suave entre flores de primavera. Hesíodo no menciona que Medusa sea grotesca, ni indica que ella y sus hermanas gorgonas sean hermosas.
El término gorgona proviene del griego gorgos, que significa sombrío, feroz, terrible, cualquier cosa que sea espantosa. Desde esta perspectiva, las gorgonas se describen como feas sin entrar en detalles sobre su descripción física. Además, Hesíodo no menciona que Medusa fue seducida por Poseidón en el santuario de Atenea o que fue violada, como lo dijo Ovidio en su libro Metamorfosis, que dice lo siguiente: un jefe, uno de ellos, preguntó por qué ella, sola entre sus hermanas, llevaba ese cabello entrelazado como una serpiente. Y Perseo respondió: lo que preguntas vale la pena contarlo. Escucha y te contaré la historia. Su belleza era famosa, la celosa esperanza de muchos pretendientes, y de todos sus encantos, su cabello era el más hermoso. Así me lo dijo alguien que afirmó haberla visto. Ella, se dice, fue violada en el santuario de Minerva por el señor del mar. La hija de Jove se volvió y se cubrió con su escudo los ojos de su virgen. Y luego, por un castigo apropiado, transformó el hermoso cabello de la gorgona en repugnantes serpientes. Minerva, todavía, para golpear a sus enemigos con pavor, sobre su coraza lleva las serpientes que hizo. Después de Hesíodo, Estasinos de Chipre o Egesias de Gina, Cipria en el fragmento 21, escrito en algún momento entre el siglo VII o VI a.C., menciona algo de lo que Hesíodo afirma con respecto a su paradero, pero agrega que las gorgonas eran monstruos terribles que vivían en Sarpedón, una isla rocosa en los profundos remolinos del océano. No se menciona a Medusa. Si bien Hesíodo es la fuente más antigua que menciona a Medusa, parece que el autor griego del siglo VIII a.C., Homero, en sus famosos libros La Ilíada y la Odisea, es una fuente mucho más antigua cuando se trata de las gorgonas. Homero declara en la Ilíada 5738 y siguientes: sobre sus hombros de Atenea arrojó la égida escudo con borlas cargadas de terror, todo alrededor de lo cual Roud está puesto como una corona, y allí está la lucha, allí el valor, y allí el onset, que hace que la sangre corra fría, y allí es la cabeza del monstruo temible, la gorgona, terrible y temible, un presagio de Zeus que lleva la égida. Si tiene nombre, existe. El relato de Homero demuestra el terror psicológico absoluto que uno puede imponer mostrando el rostro de la gorgona pintado sobre el escudo. Sin embargo, uno debe preguntarse si el rostro de la gorgona realmente trajo miedo a los corazones de los hombres. Quizás lo que se pasa por alto en la Ilíada de Homero es que Deimos, junto con su hermano gemelo Fobos, hijos de Ares, el dios de la guerra, y Afrodita, la diosa del amor, hicieron que los hombres sucumbieran al terror que les traía. En otras palabras, la cara de las gorgonas puede hacer poco por sí sola, pero cuando se combina con Phobos y Deimos, uno retrocede horrorizado. Si bien se creía que algunos griegos y la diosa Atenea mostraban a la gorgona en sus escudos, algunos troyanos también pueden haber usado la imagen. Héctor, un príncipe de Troya, lo demostró. Según Homero en la Ilíada 8, Héctor, con los ojos duros de una gorgona, o el asesino Ares, giraba en el borde de sus cabellos de crines brillantes, mientras que la Ilíada demuestra el poder de las imágenes en el campo de batalla. La Odisea de Homero, 11.633, dice que Ulises temía que la augusta noche de Perséfone enviara contra mí desde la casa de Aides la cabeza de gorgona de algún monstruo espantoso.
Ulises se dio cuenta de que conjurar apariciones era una mala idea y rápidamente huyó antes de ser confrontado por Perséfone, la reina del inframundo y esposa del dios Hades. Sin embargo, Ulises no le tenía tanto miedo a Perséfone, sino a lo que ella podría traer, la cabeza de una gorgona. Por lo tanto, los paisajes homéricos demuestran que Medusa no existe, al menos de nombre, pero las gorgonas están vivas y coleando en la psique griega. Mientras Hesíodo explica brevemente sus orígenes y Homero su terror, quedan preguntas: ¿de dónde vinieron y cómo se convirtieron en el temible trío descrito por los griegos? Como ya se ha mencionado, Hesíodo, Homero y otros le dan al lector solo un breve origen, posible lugar de ubicación y características. Es evidente que los primeros escritores griegos rara vez entraron en detalle sobre sus historias, a diferencia de los griegos clásicos y más tarde los romanos, que corrieron exponencialmente con los cuentos y reescribieron gran parte de ellos, lo que convirtió a Medusa en un monstruo. Debido a esto, uno tiene que buscar entre las primeras narrativas griegas para encontrar un posible origen. Hesíodo menciona que Medusa y Gorgonas vivían más allá de la famosa corriente de Océanus. Para los griegos y los romanos, Océanus era un enorme río que rodeaba el mundo, como lo describe Homero en la Ilíada. Esto indicaría que las gorgonas quizás vivían más allá de los pilares de Hércules. El historiador griego Heródoto, que llegó mucho más tarde, menciona que Perseo trajo la cabeza de Medusa de Libia. Esto es interesante y sugiere que Medusa era un mito importado de Libia. En Libia se adoraba a Medusa como una diosa serpiente que representaba la sabiduría femenina. En Egipto, Medusa está estrechamente representada por Ma'at y está asociada con el aspecto destructivo de la triple diosa conocida como Neit. Medusa era el lado oscuro de Atenea, y Atenea es Neit en Egipto. Neit y Medusa son muy similares, porque Neit llevaba un velo, y levantar el velo era una muerte segura, ya que el rostro de Neit significaba la distancia entre el hombre y la deidad. Atenea está relacionada con Neit, porque en Libia se la conocía como At-Ena o Atenea. En Sais, Egipto, una inscripción dice
que se cree que es la madre de todos los dioses, a quien dio a luz antes de que existiera el parto. En otras palabras, ella es el pasado, presente y futuro. Ningún mortal ha podido aún levantar el velo que me cubre, porque ella era la muerte, como Medusa. Quien la mira se convierte en piedra. Esto es interesante porque no solo Medusa puede quitarle la vida, sino que también puede crear vida a partir de su propia sangre, como Nate, que llevaba un cetro en una mano que representaba la gobernación y el poder, dándole la capacidad de hacer cumplir su voluntad incluso en el costo de la muerte. El Ankh en su otra mano representaba la vida. En conclusión, la historia de Medusa y las gorgonas es intrigante desde el punto de vista griego clásico. Mirando más atrás en la literatura griega, la historia se vuelve misteriosa, y cuando se mira la historia desde un punto de vista lingüístico, se vuelve fascinante. Al final, no importa cómo se tome la historia, date cuenta que detrás de cada mito hay una verdad general. Para la gran mayoría de nosotros que hemos leído la historia, nos damos cuenta al examinar más de cerca que Medusa tenía una gran colección de arte. Fue un testimonio de muerte, hombres congelados en piedra, clamando por la vida. El lado del humor negro es que, aunque Perseo evitó la mirada de Medusa, también correría la misma suerte, ya que los románticos del pensamiento griego durante el Renacimiento decidieron convertir al héroe en una estatua para toda la eternidad como recordatorio de la historia. Y con esto damos punto final al programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Nos vemos en nuestra próxima cita. Si tiene nombre existe es un podcast creado y editado por mí para llegar a las personas que, como tú, comparten mi pasión por la cultura, leyendas, tradiciones. Puedes escucharme en iVoox, Podimo, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. También podrás seguirme en redes sociales como Instagram, TikTok y en YouTube. Te invito a que te suscribas al canal y te quedes conmigo. Podrás encontrar los enlaces en las descripciones de los programas. Gracias por estar al otro lado escuchándome y recuerda, si tiene nombre, existe.